La historia que les voy a contar ocurrió hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de un oscuro y denso bosque. La gente del pueblo habla en voz baja sobre el brujo que vive en el corazón del bosque. Decían que era capaz de realizar poderosos hechizos y conjuros, y que a menudo era visto paseando por el pueblo en busca de nuevas víctimas. Bienvenidos a Insomnio. La historia comienza con un grupo de jóvenes amigos que decide ir al bosque a explorar. Después de horas caminando, se encuentran con una extraña casa en medio del bosque. La casa parece abandonada, pero algo los atrae hacia ella. Una vez adentro, encuentran libros de hechicería y objetos extraños que hacen pensar que alguien vive allí. Uno de los amigos, llamado Alex, encuentra un libro con un hechizo que promete conceder cualquier deseo. La curiosidad de los jóvenes los lleva a realizar el hechizo, sin saber que estaban jugando con fuerzas peligrosas. Poco después, escuchan un ruido en la parte trasera de la casa. Van a investigar y descubren un extraño círculo de piedra rodeado de velas. De repente, un hombre aparece detrás de ellos. Es el brujo, quien los mira con una sonrisa siniestra. Los jóvenes intentan huir, pero se dan cuenta de que algo extraño está sucediendo. El bosque parece estar cambiando, las hojas de los árboles se vuelven negras, las ramas se retuercen y la luz del sol desaparece. Los amigos intentan encontrar una salida, pero todo parece haber cambiado. Después de un rato, Alex decide volver a la casa para encontrar el libro de hechizos y deshacer lo que habían hecho. Cuando entra a la casa, encuentra al brujo, quien le dice que no hay vuelta atrás. El brujo le dice a Alex que el hechizo que realizó le había dado poderes sobre él y sus amigos. Los jóvenes se dan cuenta de que están atrapados en el bosque, y el brujo es su única esperanza de escapar. A regañadientes, se acercan a él y le piden ayuda. El brujo les dice que solo puede ayudarlos si realizan un hechizo peligroso. Los jóvenes aceptan, y el brujo comienza a recitar palabras en una lengua desconocida. De repente, los jóvenes sienten que algo ha cambiado en su interior. El bosque vuelve a la normalidad y el sol brilla de nuevo. Los jóvenes se dan cuenta de que algo extraño les ha sucedido. Han sido marcados por el brujo y ya no son los mismos. En los días siguientes, los jóvenes comienzan a sufrir pesadillas y a escuchar voces en sus cabezas. Al final, se dan cuenta de que nunca deberían haber ido al bosque y que el brujo no era alguien a quien deberían haber confiado. Desesperados por deshacer lo que habían hecho, los jóvenes deciden buscar a alguien que pueda ayudarlos. Investigan en libros antiguos y hablan con personas sabias del pueblo. Finalmente, encuentran a una anciana que se especializa en hechizos de protección y exorcismos. La anciana les dice que el brujo había utilizado un hechizo muy poderoso y que la única forma de deshacerlo era mediante un ritual muy complejo. Los jóvenes se preparan para el ritual, sabiendo que sus vidas están en peligro si algo sale mal. La noche del ritual, los jóvenes se reúnen en el bosque. La anciana comienza a recitar las palabras del hechizo, mientras los jóvenes sostienen velas y realizan gestos específicos. De repente, el cielo se oscurece y una fuerza poderosa se hace presente. Los jóvenes sienten como si estuvieran siendo arrastrados por el viento y no pueden moverse. Finalmente, el ritual llega a su fin y los jóvenes caen al suelo agotados. Cuando se levantan, sienten que algo ha cambiado en su interior. Ya no tienen miedo y se dan cuenta de que han superado una gran prueba juntos. Los jóvenes regresan al pueblo y se dan cuenta de que ya no son los mismos. Han superado una gran experiencia juntos y han aprendido a no jugar con fuerzas que no pueden comprender. El brujo sigue viviendo en el bosque, pero ya no representa una amenaza para ellos. Los jóvenes siguen siendo amigos, pero saben que nunca olvidarán la experiencia que tuvieron en el bosque con el brujo.